Bueno, al final me he decidido a grabar el vídeo porque ya que se me acaba el tiempo, quería hacerlo bien hecho, más profesional, con diapositivas, una presentación, pero bueno, no ha sido posible porque no he encontrado a la persona y yo soy muy torpe para esto. Además, creo que es mejor que cada cual haga la investigación en base a los datos para que vaya asumiendo la información. Yo voy a darlo de una manera más o menos generalizada. El título es llamativo y lo he buscado por eso. El discípulo malo, una investigación criminal. Porque vamos a emplear los protocolos de los detectives cuando atacan un caso y empiezan por la gente de alrededor. En este caso yo voy a denominar el barrio, es decir, donde el presunto sospechoso está, pero no ni en su bloque, ni en su propia casa, ni en sus vecinos directos, sino en el barrio. Este barrio vamos a llamarlos testigos, aprovechando que, como solo disponemos de escritos, y a esos escritos les llamamos testigos, pues vamos a llamarles testigos. Y de ahí del barrio iremos acercándonos hasta el bloque de pisos donde está el principal sospechoso y luego la propia casa. Es decir, en la cronología del tiempo, de lo más lejano y por tanto menos fidedigno, hasta lo más cercano que conocemos. Esto es, como tenemos que descartar todo el siglo de mediados del siglo IV para adelante, porque ahí fue cuando desapareció toda la información, hasta que apareció ahora en el año 50 y por ahí, no me acuerdo ahora mismo cuándo fue el descubrimiento de Nag Hammadi, que son los testigos que tenemos ahora y que antes no teníamos. Pero bueno, resumiendo, de más lejano en el tiempo a lo más cercano posible. Cuando nos vamos al barrio, es decir, a los escritos de más del siglo II y todo el siglo III, ¿qué nos dicen esos testigos de la barriada? Cuando se les pregunta, oye, el presunto autor de los hechos, en este caso el autor del cuarto evangelio, que sería el discípulo malo, o por lo menos el alma mater, luego ya pasaremos a eso. ¿Qué nos dicen? Ahí encontramos que nos dicen, pues nosotros siempre hemos oído que el discípulo más amado de Jesús era María Magdalena y que había una enemistad manifiesta con Pedro. Ahí ya tomamos los primeros datos y como buenos detectives lo apuntamos en la libretita para que no se nos olvide. Esto lo vemos ya en los escritos del año 250 y 300, donde los gnósticos hacen todo un artificio de emanaciones hasta que Sofía llega y hace el mundo y tal, la teoría del demiurgo. Todo eso lo dejamos atrás y nos vamos retrocediendo en el tiempo a testigos más fiables por estar más cercanos a los hechos. Tenemos en el año 180 a 200 testigos como el Evangelio de Felipe, el diálogo del Salvador. Estos ya nos indican y nos ratifican lo que nos dicen los del barrio, que realmente María Magdalena era el discípulo más amado de Jesús, que la amaba más que al resto. Felipe entra en esa diatriba aprovechada por el Código da Vinci, porque en el escrito habla de que la quería más que al resto y acostumbraba a besarla y ahí hay un espacio que se comieron las ratitas en Nag Hammadi. En ese espacio presuponemos que debe de poner que la besaba en la boca. Lo presuponemos primero porque cabe en el texto, según los expertos, y porque otros textos gnósticos nos dicen que a su hermano Santiago llegaba también y lo besaba en la boca. ¿Quiere decir esto que había algún tipo de relación sexual entre María y Jesús? No.
era una forma de transmisión de los gnósticos de esa sabiduría o de esa gnosis, y lo representaban con el ósculo santo, el beso en la boca. Y ya tenemos ahí en el diálogo del Salvador y en el Evangelio de Felipe que ratifican lo que nos dicen la gente del barrio. Volvemos a anotarlo en la libretita. En el diálogo del Evangelio del Salvador se dice que María Magdalena es superior al resto de apóstoles, o algunos de ellos, algunos de los apóstoles, y reveladora del revelador. Y se dice que es la que lo sabe todo. Ahí estamos ya en el 180, 200, que es donde estimamos que se escribieron esos evangelios. Seguimos retrocediendo en el tiempo y nos encontramos con el evangelio de Pedro, ese que encontraron abrazado un monje en su ataúd, que ahí no nos dice gran cosa, pero también nos ratifica que fueron las mujeres y María las que dieron a la tumba de Jesús, a la tumba. Ahí podríamos entrar con esas teorías que hay ahora, de que era una fosa común, por un texto de Hechos que no entiendo el por qué se llegan a esas conclusiones, pero bueno, no es el tema ahora. Pero bajando en el tiempo, nos encontramos con los textos como el que se conoce como Evangelio de María. Ese ya estamos en el año 140, 160, tenemos que apuntarlo, y el diálogo del Salvador también, y presuntamente el Evangelio de Tomás, que hay quien lo data en el 140 o 150. Mi opinión, luego la expondré, es incluso anterior, por lo menos en su versión primera, es anterior al Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe. En el Evangelio de María y de Tomás ya es muy evidente que ellos conservan una tradición como que María es el discípulo más amado de Jesús, el más especial, el que hace la mayoría de preguntas y del que se quejan los otros de si a una mujer la había preferido sobre ellos, los otros discípulos me refiero. Recordad que hay una enemistad manifiesta entre Pedro o el grupo de Pedro y María o el grupo de María. Mi tesis descansa sobre dos fuentes. Por un lado, los libros Mensaje de Dios, que eso es una revelación mística, y por otro lado, una tesis que conocí posteriormente de un teólogo católico que se llama Ramón K. Jusino, que en internet se puede encontrar su tesis también, que se titula María Magdalena, autora del cuarto evangelio. El cuarto evangelio canónico, el que conocemos como según San Juan, lo primero que hay que decir es que no hay ningún evangelio canónico de que sepamos fehacientemente quién es el autor. Ninguno. Todos sabemos por tradición. El único que indica quién es el autor, o por lo menos el impulsor, es el cuarto evangelio canónico, que es el evangelio del discípulo amado. En ese sí que nos dicen, sobre todo en un añadido posterior al final del capítulo 21, el epílogo que llamamos, ahí sí dice uno de los miembros de esa comunidad que está basado en el testimonio de ese discípulo amado, y dice literalmente que es el que vio y escribió estas cosas. Escribirlas lo dudo, pero bueno, en base a su testimonio es en lo que se crea el cuarto evangelio, el que conocemos como según San Juan. Ahí resulta que nos encontramos con que esos grupos gnósticos, antes de crear estos textos de los que hemos hablado, ellos consideraban su evangelio el evangelio del discípulo amado, el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Y antes de crear sus propios textos, ellos trabajaban con ese y lo consideraban su evangelio. El teólogo católico Ramón K. Jusino hace descansar su tesis básicamente sobre
el que yo creo que es el mejor de los mejores en los temas que llamamos juaninos, por la tradición de Juan como discípulo amado. Mucha gente, yo fui uno de ellos al principio, mucha gente cuando le hablan de eso dice, pues el Evangelio de Juan, pues de Juan, es que no lo ves, aquí al principio lo pone, según San Juan. Claro, desconocen que eso hasta el año 250 o quizás más seguían siendo anónimos. Después se les puso un nombre. Pero no es que tú tengas un papiro antiguo que te diga en el año 120 o 130 Evangelio según Juan. No, eso se le puso después. Es anónimo, como todos. Lo único que sabemos es que es el discípulo amado. Ese es nuestro sospechoso. Que ya hemos dicho que en el barrio nos dicen que ellos siempre han oído que era María Magdalena y que había una enemistad con Pedro. Dicho esto, nos vamos ahora a Ramón Cajusino y descansa sobre este hombre, Raymond Brown. Estos son dos tochos como este y la segunda parte. Creo que en el mundo no hay nadie que sepa más sobre el cuarto evangelio y sobre la comunidad juanina que se llama. Este libro es La comunidad del discípulo amado, del mismo autor. Creo que con quien se hable os va a decir que es el mayor experto del mundo, porque no es solo su opinión en los libros. Lo bueno que tiene Raymond Brown es que en los libros él mostrar la opinión de muchos otros expertos. Si coincide, coincide, y si tiene que refutar, refuta en base a argumentos sólidos. Pero te da a conocer el pensamiento de todos esos grandes expertos. Su discípulo, Ramón Cajusino, en su tesis sobre María Magdalena como la autora o alma mater del Evangelio del discípulo amado, él defiende su tesis en base a matices. No es que Raymond Brown diga que María Magdalena es el discípulo amado. Raymond Brown primero daba por buena la tradición de que era Juan, en base, o sea, esa tradición descansa únicamente en una cosa, en el testimonio de un padre apostólico que se llama Papías, que dice que Policarpo fue discípulo de Juan y le transmitió eso. Es absurdo descansar una tradición sobre eso. Lo pondremos más adelante si me acuerdo y tengo tiempo. Bien, llegados a este momento, vemos que ya estamos en el año 120 o por ahí, que es cuando se termina de compilar definitivamente el texto del cuarto evangelio. El resto también. Marcos, aunque fue el primero, la última redacción o redacción final, cuando se le incluyen los diferentes finales, porque Marcos acaba en 16:8 según creemos, porque no tenemos copias que nos indiquen otra cosa, y después, en el año 100, 110, 120, cuando ya la tradición de que las mujeres en plural, eran las que habían dado el Evangelio, la buena nueva de que Cristo seguía vivo, sea mediante una alucinación, sea mediante una experiencia mística, o sea que físicamente y realmente lo vieron. Para ellas era algo real. Pero Marcos acaba como que se asustan y se van y no dicen nada a nadie. Sin embargo, años más tarde, si ponemos a Marcos elaborado en su primera redacción, en el año 70 o 75 o 80, en el 90, 100, 110, la tradición de las mujeres en la tumba vacía era tan fuerte que redactores posteriores le fueron añadiendo finales con las diferentes tradiciones de los otros evangelios que se hicieron posteriormente basados en Marcos, es decir, Mateo y Lucas. Por tanto, tenemos que la gente del barrio dice que siempre han oído que el discípulo amado era María Magdalena, que había una enemistad con Pedro, tema importante este que trataremos ahora mismo,
Y después, cuando vamos en el tiempo hacia atrás, vemos otros escritos que siguen conservando que el discípulo amado de Jesús, o el discípulo al que Jesús más amaba o amaba por encima del resto, léase Felipe, Tomás, etc., siguen conservando esa tradición. Y ya estamos en el 140 o 150, es decir, 20 o 30 años después de la última o de la redacción final del cuarto evangelio. Y que encima estos dicen que tuvieron como su evangelio, antes de hacer ellos los suyos propios, el cuarto evangelio. Raymond Brown indica en uno de sus apartados que cuando se produce la reunificación, que esto es importante tenerlo en cuenta, porque según Raymond Brown, las comunidades paulinas empiezan a absorber a las comunidades petrinas y después a la comunidad de Jerusalén. Y en último término, a la comunidad del discípulo amado. Algunos de los miembros de esa comunidad se niegan, porque significaba ceder ante el grupo de Pedro, que en realidad el fuerte era el grupo paulino, pero bueno, en esa reunificación de lo que después sería la gran iglesia, pues algunos de los miembros se marchan. Esos a los que Brown llama los secesionistas, y dice que gravitaron a grupos gnósticos, y estos se llevaron consigo y conservaron la tradición de que María era el discípulo amado. El siguiente paso ya del 140 al 160, que son esos escritos, es irnos al evangelio, al cuarto evangelio, al evangelio del discípulo amado, que es donde podemos encontrar la mayor información. Ahí hay varios temas que hay que ir desarrollando, porque mucha gente dirá, es que no puede ser, porque en varias escenas aparecen María Magdalena y el discípulo amado al mismo tiempo. Es correcto. Sin embargo, como también hace notar Raymond Brown y Ramón Cajusino en su tesis, yo cuando leí a Brown, la verdad es que no presté atención. Fue después, cuando ya me interesé en el tema, por los libros Mensaje de Dios y esa revelación, cuando dije, pues no había quedado en la cuenta de estas cositas. Raymond Brown le llama coreografía confusa, algo así sería la traducción. Y es que efectivamente cuando coinciden en una misma escena María Magdalena y el discípulo amado aparece súbitamente. Es decir, María Magdalena, según el texto del Evangelio, va a la tumba, es la única, o ella y alguna otra mujer, que sabe dónde está la tumba, porque cuando asesinan a Jesús, todos salen corriendo y según los evangelios se van al sitio de reunión, probablemente el aposento alto de la casa de los Marcos, los padres del presunto autor del Evangelio de Marcos, y se esconden con puertas y ventanas cerradas, por temor a los judíos, porque pensaban, si al líder le ha hecho eso, ahora vendrán por nosotros, y se esconden allí. Ellos no ven la ejecución de Jesús y no ven dónde lo lleva el sinerio encargado de enterrar a esa gente, encabezado por por José de Arimatea, o José el enterrador. Arimatea se piensa que era una población, pero también puede ser el enterrador. Los judíos, el gran Sanedrín, tenía un grupo que se encargaba de esas cosas, porque tocar cadáveres se consideraba impuro. Pero bueno, a lo que voy es a que solo María, o solo María con otras mujeres, es la que ve con sus ojos dónde está Jesús, dónde han puesto el cuerpo de Jesús. Los varones no tienen ni idea de dónde está. Esto es importante por lo que veremos después. Pues bueno, el cuarto evangelio nos dice que es María sola la que va y ve la tumba vacía. Y la que va, eso lo dice los apóstoles, y dice el texto del cuarto evangelio, que dos de ellos, Pedro y el discípulo amado, corren a la tumba. El discípulo amado es más rápido, el discípulo amado
en el cuarto evangelio siempre está por encima de Pedro. Por eso he dicho de no olvidar el tema de que había una enemistad manifiesta, según nos decían los vecinos del barrio, es decir, los textos más lejanos en el tiempo, de que había una enemistad manifiesta entre María Magdalena, o más que María como tal, como entre la líder del grupo de mujeres del movimiento de Jerusalén y el líder del grupo de varones del movimiento de Jesús. Pero bueno, salen los dos corriendo, el discípulo amado dice que no entra y entra Pedro. Pedro se va dejándose la cabeza diciendo esto qué es, como que no entiende nada, a pesar de que los evangelios dicen que Jesús repetidas veces anunció su muerte, que estaría de días y después resucitaría. Y María se queda. Y de repente, el discípulo amado, se van Pedro y el discípulo amado, y de repente María aparece allí en la puerta. Se había quedado en la casa del aposento alto, donde había la noticia. El texto dice que salieron el discípulo amado de Jesús y Pedro. Y de repente aparece María en la escena cuando debería estar en el aposento alto. Esto ocurre también en la escena del colgamiento de Jesús, de la ejecución de Jesús. Mientras los evangelios sinópticos siempre hablan de que había mujeres encabezada la lista por María Magdalena y sin la madre, mirando desde lejos, el cuarto evangelio la coloca a María Magdalena con la madre junto a o cerca de la cruz o el estaurus, el elemento de ejecución de Jesús. No habla del discípulo amado. Sin embargo, el Jesús moribundo y sin poder respirar mantiene una conversación y ahí aparece el discípulo amado al lado de la madre de Jesús y de María Magdalena, sin que se le haya citado antes. Aquí hay otro tema muy importante que por desgracia las traducciones no lo hacen bien, que es cuando Jesús dice: mujer, a su madre, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y dice el texto: y desde ese momento el discípulo amado la tomó entre los suyos. No la llevó a su casa, sino que se quedó en su casa, como traducen muchos textos. La frase que dice es entre los suyos. Las mismas palabras que cuando al principio del Evangelio dice el texto: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, ahí traducen, y desde ese momento el discípulo amado la tomó en su casa, no la tomó entre los suyos. Pero el evangelista lo que dice es entre los suyos, para diferenciar. ¿El por qué? Porque antes había esa disputa entre la comunidad de Jerusalén y la comunidad del discípulo amado. El autor del libro de Hechos tiene interés en hacer notar que la madre del revelador, del Mesías, del héroe, se había quedado en Jerusalén con sus hijos y que iban cada día al templo a orar y demás. Y sin embargo, la comunidad del discípulo amado dice: no, se quedó con nosotros y se fue con el discípulo amado. Es decir, en este caso, si hacemos caso a los testigos del barrio y a los del bloque, es decir, a los más lejanos en el tiempo y los que son un poquito posteriores, el discípulo amado es María. Y lo que dice la comunidad es: no, se quedó entre los suyos, es decir, en la comunidad del discípulo amado. La tradición también nos dice que tanto María Magdalena como la madre de Jesús y el propio apóstol Juan, el hijo del trueno, se fueron a Éfeso. De hecho, según dicen, allí está la tumba de María Magdalena, aunque hay otra leyenda, otra tradición que habla de Francia y todas esas cosas que se ponen en el Código Da Vinci por los hijos de Jesús, con María y demás. Que insisto, nada, de nada, de nada. Entonces ahora nos vamos al cuarto evangelio. El cuarto evangelio, en el añadido tardío, el capítulo 21, aclara varias cosas que hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué añaden
eso, que se añadió muy tempranamente, probablemente en el año 120 o por ahí, ya estaba el texto terminado tal cual lo conocemos hoy. ¿Qué nos dice ese redactor del epílogo? El cuarto evangelio, mi profesor tutor insiste en que tiene 3 redactores. En mi opinión, hay 5. El redactor final que añade ese epílogo lo hace porque tiene la necesidad de aclarar ciertas cosas. Entre las cosas que aclara está que el discípulo amado sigue ahí. Ahora hay varios argumentos en contra. El primero, dicen, es que el discípulo amado, si fuera María Magdalena, no estaba en la última cena, y el discípulo amado sí estaba en la última cena. Bueno, pero eso es hablar por hablar. ¿Por qué no puede estar mujeres o María Magdalena en la última cena? Si leemos los textos con atención, todo indica que sí. Y me explico. Si leemos los evangelios sinópticos, vemos que Jesús, antes de celebrar la última cena, envía a 2 a preparar, que no tienen nombre. Ya a partir de que ves discípulos sin nombre, ya tienes que presuponer que probablemente eran mujeres. Pero es que aparte de eso, aparte de que sería lo más normal, de que Jesús en su movimiento, que la gente se cree que Jesús tenía un movimiento, tenía sus espías en los sitios claves, y en su movimiento tenía al grupo de mujeres que le atendían con sus bienes y les ayudaban al grupo completo, incluidos los 12. Pero bueno, lo que dice el texto es, y Jesús mandó a 2 y les dijo, les da una contraseña, les dice, veréis a un hombre tal, con un canto de agua tal, decidle tal, y él los llevará al sitio preparado allí para nosotros. ¿Y qué dice el texto en los sinópticos? Y llegar a la noche, llegó Jesús con los 12. Por tanto, esos 2 que había mandado en avanzadilla no eran de los 12. Y seguramente no eran varones que fueron allí a preparar la cena y el aposento alto y demás. Eran mujeres, era el trabajo propio de las mujeres. Y si realmente fue una cena de Pascua, las mujeres tenían que estar porque tenían labores específicas en la tradición judía que hacían las mujeres. Por tanto, eso de que en la última cena solo estaba Jesús y los 12 discípulos varones es algo que se ve en los cuadros, en la televisión, pero que si vas a los textos no dice eso. Y el discípulo amado estaba en la cena porque lo dice literalmente. De hecho, el cuarto evangelio, aquí viene uno de esos matices de la enemistad entre María Magdalena y el líder de los varones, Pedro. El evangelio hace notar que Pedro le dice al discípulo amado, pregúntale quién es el traidor. Eso es una forma de que la comunidad está diciendo que su líder o su heroína estaba por encima de Jesús, lo quieren dejar por encima. Por eso en el epílogo, que esto se me ha olvidado, le hacen a Pedro repetir 3 veces que ama a Jesús. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Y repite, Pedro, ¿me amas? Sí, cuida de mis corderos. ¿Por qué? Como venganza por las 3 negaciones de Pedro. Este detallito es importante saberlo. Y va unido al detallito de que Pedro, cuando arrestan a Jesús, sigue con otro discípulo, también anónimo. Repito, siempre que se vea un discípulo anónimo y no sea el nombre, hay muchas posibilidades de que sea una mujer. Y este discípulo anónimo es el que le facilita la entrada al patio compartido por las casas del sumo sacerdote y su suegro, el anterior sumo sacerdote, porque eso era una mafia, que eso sería otro tema. Pero bueno, esa mujer es la que, bueno, ese discípulo es el que facilita la entrada
de Pedro a través de la portera. Todo indica que era una mujer que tenía amistad con la portera. O sea, podría ser también, Raymond Brown deja caer que podría ser también el propio discípulo amado. Otro de los argumentos que se suele emplear es que en ese epílogo final del Evangelio, en la llamada pesca milagrosa, se dice, dijo Pedro, voy a pescar. Y dicen el resto, yo también. Y dice, habían 5, y dan los 5 nombres de esos discípulos de Jesús, y dice, y 2 más. Entre los nombres que da está el de Juan de Zebedeo. Y una de esa lista dice, y 2 discípulos más. Volvemos, discípulos anónimos. Probablemente mujeres. Y cuando están pescando en la barca, dice el texto que aparece Jesús por la orilla, nadie lo reconoce, y en la barca está el discípulo amado, que no ha sido citado entre los 5 que habían, los 5 nombres y 2 discípulos anónimos, pero en la barca está el discípulo amado. Y, oh casualidad, otra vez queda por encima de Pedro, y es el primero que reconoce y dice, es Jesús o es el Señor. Y después Pedro dice, hostia, pues sí. Nuevamente la comunidad del discípulo amado vuelve a dejar por encima a su líder. No sé si se entiende el pequeño detalle junto con el otro y junto con el otro. Siempre el discípulo amado queda por encima. Cuando entra a la tumba, Pedro se va rascándose la cabeza y dice el texto que el discípulo amado entró, vio y creyó. ¿Por qué? Por la forma en que vio los trapos en los que envolvieron a Jesús. Esto indica que vio cómo lo pusieron y cómo estaban los trapos. Y algo vio en esos trapos que dijo que vio y creyó. El resto, a pesar de que los evangelios, en Marcos creo que son 3 veces los que los redactores ponen que Jesús anuncia su muerte y resurrección, se va como diciendo, no entiendo nada. Y sin embargo el discípulo amado dice que entró y vio los trapos puestos como estaban y el que llevaba en la cabeza afuera, apartado o a un lado, y dice, vio y creyó. Siempre el discípulo amado queda por encima de Pedro en el 4º evangelio, es decir, el evangelio del discípulo amado. Todo esto lleva a creer que lo que nos decían los del barrio, de que siempre habían oído que el discípulo amado era María y que había una enemistad entre Pedro y María, la vemos manifiesta ahí. Pero es que hay más detalles. Cuando uno lee los 3 evangelios sinópticos, por orden cronológico, Marcos, Mateo y Lucas, en el momento del arresto de Jesús, resulta que todos tienen amnesia. Y ahí hay una escaramuza con violencia y dicen, uno de los que había por allí le dio a uno y le cortó una oreja. Había uno por allí que sacó una espada. Sin embargo, el 4º evangelio llega y dice, Pedro sacó una espada y cortó una oreja. Los sinópticos no sabían que era Pedro, y el 4º evangelio del discípulo amado o su comunidad sí conservan la tradición de que era Pedro, y además tienen la necesidad de decir, que lo sepáis todos, el que hizo eso y empleó violencia en el arresto fue Pedro. Como dicen los libros Mensaje de Dios, eso es una vendetta de María, que después, como veremos, fue silenciada y ninguneada. De hecho, Pablo, cuando ya se pone a hablar del tema, y habla de las apariciones, o como se quiera llamar, de Jesús, dice, se apareció primero a Pedro, luego a su hermano Santiago, y luego a los apóstoles, y luego a 500 más. La aparición a su hermano Santiago solo la sabemos por un texto que no poseemos ahora mismo, o sea, nada más que un extracto, en el que dice que Jesús se apareció a su hermano Santiago y le dijo, come, porque su hermano, según el texto, había dicho de no comer hasta que viese al resucitado,
Y entonces le aparece Jesús con un mantel o una sábana o una manta y le dice, come, porque aquí me tienes. Pablo ya debía conocer esa tradición y por eso dice, se apareció primero a Pedro, luego a Santiago, luego a los 12 y luego a 500 más y el último a mí como si fuera un aborto. No cita a ninguna mujer y mucho menos a María Magdalena. A partir de ahí, estamos hablando del año cerca del 50, se empieza a ningunear a las mujeres y en especial a María, a la líder de, por lo menos del grupo de mujeres. Cada vez que tú ves las listas en los evangelios de las mujeres que acompañaban a Jesús, siempre empiezan por María Magdalena y luego el resto, unos citan a unas y otros citan a otras. Pero queda claro que dentro del grupo de mujeres del movimiento de Jesús, la líder era María, como dentro del grupo de varones del movimiento de Jesús, el líder era Pedro. Y ahí está esa enemistad que yo digo que se conservó hasta el año 350 400. Pero de inicio, esta mujer, María Magdalena, cualquiera que conozca a las mujeres, estaría haciendo veneno. De decir, me están ninguneando si he sido yo, si me ha elegido a mí para revelárseme tras la muerte. O sea, tras la anastasis de Jesús, decide revelarse o mostrarse en primer término a María Magdalena. Y los miembros de la comunidad del discípulo amado, es decir, los miembros de la comunidad de María, deciden que eso se plasme. Aquí hay algunos que argumentan que no, que esa tradición es totalmente independiente y que los autores del cuarto evangelio, y digo autores porque nadie niega que son muchos, en concreto la comunidad del discípulo amado, unos dicen que 3 redacciones, yo digo que son 5. De hecho, el que añade el epílogo, ese es uno, que solo añade eso. Y por esos intereses que luego también seguiré cómo acaba cuando el discípulo amado sigue a Jesús y a Pedro, y van cogidos del hombro Pedro y Jesús. Bueno, eso forma parte de los libros Mensaje de Dios. Pero bueno, Pedro y Jesús se van andando y el discípulo amado lo sigue a distancia. Algo propio de la cultura judía del siglo I. Y Pedro se gira y dice, maestro, ¿y este qué? Y Jesús dice algo que es el gran misterio. Dice, si yo quiero que Él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme, tú haz lo que yo te voy a decir que es tu misión, y a Él déjalo. Y añade algo muy interesante, que es que dice, los discípulos pensaban que ese discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino que Él quedaría, si Él quería que quedase hasta que Él vuelva, a Pedro ¿qué le importaba? Es decir, el discípulo amado ya estaba muerto cuando se añade ese epílogo. Evidentemente, si estamos ya hablando del 110, 120, todos los discípulos y las discípulas estaban ya todos muertos. María Magdalena había muerto en Efeso, según la tradición, mucho tiempo antes. Dicho esto, hay muchos detalles, sería muy largo el tema, pero lo que está claro es que el cuarto evangelio tiene un interés especial, primero por María Magdalena, porque a santo de qué, porque ya digo que es inaceptable los que argumentan que no conocían los otros 3 evangelios, los sinópticos, no, los conocían y los conocían muy bien, y escriben ese cuarto evangelio precisamente para refutar algunas de las cosas que se dicen en los otros 3. Muchos especialistas dicen que es el menos histórico del cuarto evangelio, por ciertos detallitos. Sin embargo, hay otros detalles que indican lo contrario, de que sí tiene y conserva muchos elementos históricos. Porque si no, los otros evangelios comprimen todo lo que es el misterio de Jesús en máximo un año. Y sin embargo, el cuarto evangelio dice que no, que la entrada triunfal en Jerusalén es como mínimo
3 años antes de la ejecución, y que después Jesús se pira y va huyendo de la policía y de los terrores y de tal, se va a predicar para aquí y para allá, y hasta incluso se va a Tiro y a Sidón y a la Decápolis, y como huyendo de la policía. Eso es lo que dice el cuarto evangelio, y es lo más lógico. Si llega un pájaro allí a Jerusalén, montado en un asno, que como diciendo soy el Mesías, la lía parda y hace allí una escaramuza que duraría como máximo 3 minutos, y después se pira, se pone a predicar por ahí durante un tiempo mínimo de 3 años. Entonces es cuando se entiende que cuando vuelve a Jerusalén, ya digan, este tío, como todos los que han ido contra el establishment oficial, contra los grandes poderes y las fuerzas vivas, es decir, la casta sacerdotal, los políticos, el ejército, y Jesús era de esos. También hay muchos que quieren hacer creer en el perfil de Jesús sedicioso, porque claro, como lo condenan por sedición, dicen que hay un libro, El Galileo Armado, y otros autores que quieren hacer creer que como en el grupo de Jesús había algunos que eran de ideas más revolucionarias y de incluso el acceso a las armas, y cogen texto de cuando dice Jesús, no he venido a traer paz sino espada, o cuando dijo, os envié solo con una prenda de vestir y una sandalia y sin dinero, y nada, ahora os digo comprar espadas, y dicen, aquí hay 2, y dice él, basta. Quieren creer que Jesús podía dar 2 espadas en un grupo de mínimo 12, máximo 70, suponiendo que estuvieran todos, porque cuando manda a predicar a los 72, más los 12 apóstoles, varones, no creo que hubieran más. Pero en todo caso, con 2 espadas no se hace una revolución. Era normal que algunos de ellos llevaran espadas, porque en los caminos de la Galilea de aquel tiempo, los salteadores y los bandidos eran normales. De hecho, tú imagínate que vas andando por ahí y te encuentras a un tío melenudo con un grupo de tíos y un puñado de mujeres por detrás, y dices, estos tíos, también los otros tendrían miedo y estarían mano a la espada por si acaso. Por dentro del grupo de Jesús, alguno había con espada, pero para protegerse y para gastarlo, para cocinar, para cortar cosas, no nada de un ejército armado ni ninguna idea. Además, si analizas la mentalidad de Jesús, te das cuenta de que él dice, si mi padre quisiera librarme de esto, mandaría legiones de ángeles, y además creía en la profecía del Antiguo Testamento, de las escrituras que él conocía. Porque mucha gente a veces habla de las escrituras y no entiende que Jesús, cuando habla de las escrituras, habla de la Biblia hebrea, del Tanaj, y específicamente de la Torá, de los profetas, de los salmos, lo que él conocía de las escrituras. En ese momento ni sabía que alguien después iba a editar un montón de libros y llamarlo Nuevo Testamento. La escritura era la Biblia hebrea. Y por tanto, según la Biblia hebrea, era Dios mismo con sus millares de ángeles el que bajaría y solucionaría el tema. Jesús estaba convencido de que eso era así. No necesitaba formar un ejército, ni tuvo nunca interés en formar ningún ejército, como nunca tuvo interés en fundar ninguna religión. Tenía su religión, que era el judaísmo. Nació judío, lo circuncidaron, su madre pasó el tiempo que tenía que pasar para purificarse, luego fue al templo y lo presentó. Nació judío, vivió judío y murió judío. Todo lo demás es querer elucubrar. Y ahora ya me he dispersado y no me acuerdo muy bien de por dónde iba. Pero bueno, estábamos en que Jesús era judío y que lo condenaron por sedición, eso sí es así, pero no porque fuera realmente un sedicioso ni tuviese ninguna intención de atentar contra el imperio, ni que él fuera a hacer nada. Él pensaba que si eso tenía que llegar, sería el propio Dios el que mandaría a los ángeles, y como dice la poesía, posaría sus pies en el monte de los olivos, se abriría por la mitad
y entrarían los ángeles y... O sea, no cabe en la mentalidad de Jesús eso de el Galileo armado o un revolucionario violento. No solo por lo que dicen los textos del pacifismo, sino porque él mismo creía en el judaísmo y en las escrituras y pensaba que si Dios quería hacer eso y cuando tuviese que hacerlo, bajarían miríadas de ángeles y, como con Josué y con los grandes héroes, se lo harían hecho, aunque fueran 3 personas las que fueran. El propio Dios haría el resto. Y en eso es en lo que él confiaba. Entonces el Evangelio del discípulo amado tiene al menos 5, bueno, al menos no, según mi opinión, 5 redactores. La mayoría de expertos hablan de 3. Pero para mí hay un redactor que es bueno, eso es un tema que no he tocado. Hay una discrepancia en mis fuentes. Los libros Mensaje de Dios y la tesis de Ramón K. Jusino, el discípulo de Raymond Brown, según Jusino, hubo un protoevangelio en el que ahí se hablaba de la discípulo amado o de María Magdalena como discípulo amado, pero que después se rectificó. Según los libros Mensaje de Dios, no es así. Desde el principio se ocultó la identidad de María como discípulo amado, porque si no, no tenía fuerza en aquel ambiente y en aquella época. Si era una mujer, si ya a ella cuando va a decirles, oye, que he visto al Señor, le dicen, esta tía está pirada y no le hacen ni caso, pues imagínate si hay un texto que dice, esto se basa en el testimonio de esta mujer. Dirían, basura. Por eso añaden más mujeres a los relatos de María Magdalena. Siempre añaden un mínimo de 3 mujeres. Porque en la ley judía, el testimonio de 3 mujeres ya sí era tan válido como el de un solo varón. Este detalle es importante, porque si tú lo miras desde el punto de vista de una mujer que ha sido una de las discípulas predilectas del gran maestro, a pesar de que los varones le tuviesen cierta tirria, y ves que después se le ningunea, esa mujer hace veneno, y si es una mujer con carácter, no para de ir para aquí y para allá diciendo, no, esto fue así, a mí me dijo, y yo lo vi, yo fui la primera, y al final esa tradición se impone. Y más cuando al principio lo que llamamos iglesias eran las casas particulares, y ahí las que mandaban eran las mujeres, y unas a otras se cuchicheaban. No, esto dirán lo que quieran, pero la que Jesús eligió para mostrarse en primer lugar y llevar el mensaje a los apóstoles fue a María. Y por eso los redactores posteriores añaden al Evangelio de Marcos los diferentes finales de Mateo, de Lucas y de Juan. Porque era tan fuerte ya la la tradición, que era vox populi, y entonces los incluyeron porque ya eso no había quien lo parara. Porque la María esta no se quedaría ni bajo el agua. No es difícil imaginarse cómo esa mujer estaría cuando... ¿Cómo que no? El maestro me eligió a mí, me dijo tal, y tuve conversaciones con él que son distintas a los que vosotros decís. De hecho, en algo están todos de acuerdo, de los especialistas, Marvin Meyer, Elaine Pagel, John Dominic Crossan, la doctora King, son muchos autores, todos coinciden en una cosa, y es esta frase, este axioma: se nota la mano de una mujer o el espíritu femenino en el 4º evangelio. En eso están todos de acuerdo. Y la tesis de Ramón K. Jusino defiende justamente esto. Lo que pasa es que según él, en lo que él llama el protoevangelio, ante las diferentes relaciones que sufriría, se hablaba directamente. Según los libros Mensaje de Dios, no. Desde el principio se quiso ocultar la identidad para no perder autoridad el escrito. Luego los que se fueron de esa comunidad y gravitaron a círculos gnósticos conservaron el 4º evangelio como su evangelio
Y cuando hicieron sus escritos, conservaron esa tradición de que el discípulo amado de Jesús era María Magdalena, que no tenía ninguna necesidad. Por eso tenemos que querernos a los testigos que hemos hablado antes, los del barrio, los de los años 250, 300, 350, que dicen: yo siempre he oído a la gente del barrio que el discípulo que más amaba a Jesús era María Magdalena, y que estaba peleada con Pedro, peleada, enemistada, como que había una línea por un lado y otra línea por otro. Y cuando se produce esa reunificación, que desembocaría en la gran iglesia, algunos de estos se negaron a decir: yo no voy a atacar, como que Pedro es el líder, y con esta serie de ideas que no tienen nada que ver con lo que a mí me han transmitido en mi comunidad por un discípulo directo. Se van de la comunidad y van a parar a grupúsculos gnósticos. Grupúsculos gnósticos que también critica el autor de Primera de Timoteo, 2, 8, 15 creo que es, o por ahí. Bueno, cuando habla de las mujeres y tal, de que no permite que hablen y que se sometan al hombre y que no pueden enseñar y tal y más cual. Y cuando habla de esos que hablan de la falsa gnosis, como diciendo: mi gnosis es la verdadera, la de Pablo, porque se hace pasar por Pablo, aunque no es Pablo. Y dicen que la otra es la falsa gnosis, aunque en las tradiciones ponen de los que hablan de la falsa ciencia o falso conocimiento. Si hay unos que tienen una falsa ciencia o un falso conocimiento, significa que estoy diciendo que mi gnosis es la verdadera, que probablemente esté acertado, porque los gnósticos después hicieron una serie de construcciones que acabaron con Valentín en que emanaciones sobre emanaciones sobre emanaciones. Pero lo que sí es cierto es que Pablo, y esto creo que nadie lo discute, podríamos tildarlo de protonóstico. Y el cuarto evangelio es un protonosticismo avanzado. Por eso cuando se fueron de la comunidad del discípulo amado, de la autora del texto del cuarto evangelio, conservaron algunas de esas tradiciones. Dicho todo esto, desde un punto de vista racional, como detectives que hemos sido, apuntando lo que nos han dicho los diferentes testigos y acudiendo a los testigos más cercanos del bloque de pisos y de la propia casa, todo apunta a lo mismo. ¿Por qué no se acepta que el alma mater, es decir, la que impulsa la creación de ese evangelio, o al menos la tradición en la que se basa ese evangelio, procede de María Magdalena? Hay más detalles. La samaritana del pozo, la única vez que Jesús le dice a alguien directamente: yo soy el Mesías. En todos los demás está lo que se llama el secreto mesiánico. Pero en el cuarto evangelio resulta que a una mujer, y además samaritana, con el enfrentamiento que había entre judíos y samaritanos, porque tras venir del exilio no dejaron a los samaritanos colaborar en la reconstrucción del templo que Ciro les había permitido y demás, desde entonces llegaba la rencilla esas entre los samaritanos y los de Judea. De hecho, no los consideraban judíos a los samaritanos. Pues bueno, a un samaritano y hembra, Jesús es la única vez que dice: yo soy el que habla contigo. O sea, cuando ella le dice: percibo que eres profeta, yo sé que vendrá el Mesías y nos aclarará todo. Y él le dice: el que habla contigo, ese es. Que a su vez también contradice la tradición del autor de Mateo, creo que es, que dice que Jesús envía a predicar a los apóstoles y les dice: no vayáis a tierra de gentiles ni entréis a ciudades de samaritanos. Sin embargo, con el evangelio dice: no, de eso nada, eso te lo has inventado tú. Jesús nunca hizo ahí una diferenciación. De hecho, aquí tienes este texto. Y lo mismo cuando algún editor recupera la parábola,
el pasaje de la pericopa sería lo correcto, la pericopa de la mujer adúltera, hay un redactor de la comunidad que la recupera y la incluye en el cuarto evangelio, que por eso en muchas copias de los papiros antiguos no aparece. Sin embargo, sí aparece en algunas copias antiguas del evangelio de Lucas. Esa pericopa es uno de los muchos documentos que circulaban por separado desde mediados del siglo I hasta finales del siglo I. Y un autor de Lucas la incluyó en una parte del evangelio de Lucas y después se sacó de ahí, pero algún autor de la comunidad del discípulo amado dijo: este material hay que recuperarlo, y lo colocó en su evangelio. A partir de 753 creo que es, hablo de memoria, no se puede tener todo en la cabeza, pero vamos, se recupera y se coloca ahí. ¿Por qué? Porque otra vez repito lo mismo que dice Payels y Grossan y Meyer y King y tantos otros. Se nota la mano de una mujer detrás. Ramón Cajosino dice: no creo que María escribiera, pero es que el autor no es el que fija la pluma al papiro, sino del que vienen las ideas. Y el cuarto evangelio, su núcleo, son los recuerdos y la tradición y las enseñanzas de María Magdalena. Después la comunidad sigue y va añadiendo más material o más recuerdos de algunos que decían: yo recuerdo que María dijo que contó tal cosa. Por ejemplo, en los libros Mensajes de Dios se habla de que en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, en la terraza, dice el libro este, que esto me lleva a hace poco que tuve un curso con Marcela Zapata, que hablaba de las edificaciones, arqueóloga, de las edificaciones en Magdala y tal y más cual, y hizo notar el techo que no era de cañas, como se dice en algunos evangelios. O bueno, habría de cañas, pero también habrían techos sólidos. Porque yo contraargumentaba y decía: ¿cómo que Jesús habla en el terrado de una casa con Nicodemo y que interrumpe una conversación con María, que estaba Jesús hablando con María a solas por la noche en la terraza, y aparece Nicodemo, María se aparta y escucha lo que Jesús habla con Nicodemo sobre hay que nacer de nuevo, el que no nace del agua, en fin. Pero bueno, la doctora Zapata, yo le pregunté, me dijo sí, y además me mostró las pruebas, dice, habían techos que eran sólidos. Entonces ahí se me desmoronó la idea de que eso podía ser un error. No, sí habían techos y sí podían tener una conversación arriba. De hecho, otros arqueólogos después dijeron que en muchas casas se hacía y que además era una parte más de la vivienda donde se hacían muchas actividades. Es decir, cualquier persona, desde un punto de vista racional, si investiga, como hemos intentado yo mostrar ahora en tan poquito tiempo, investiga todo el contexto, digamos, a ver, hay gente que decía que conocía pues de oídas que el discípulo que más amaba a Jesús era María, que además estaba en disputa con Pedro. Me voy hacia atrás y veo que diferentes testigos también apuntan a lo mismo. Y cuando voy al evangelio del discípulo amado, que por lo menos, si no él directamente escribido su comunidad basado en sus recuerdos o en su tradición, o quizás en escritos sueltos que ya pululaban, confecciona el cuarto evangelio y también confluyen en lo mismo, no hay más remedio que decir: nuestro culpable es María Magdalena, y el discípulo anónimo del discípulo amado es María Magdalena. ¿Por qué no se admite? Porque la tradición es así. Si contra todo eso se quiere aceptar los recuerdos de Ireneo de Lyon siendo un niñito que dice que escuchó a uno que a su vez otro le dijo que era discípulo de Policarpo y que Policarpo conoció al apóstol Juan, no. Tragarse eso es querer tragarse porque uno lo quiere creer así.
pero desde un punto de vista racional y de análisis de los textos, no es admisible. Hay muchos más detalles que indican esa autoría de María. Otro detalle, lo de quedarse la madre en el grupo del discípulo amado. ¿Por qué? Todos damos por hecho que la escena del Estaurus de Jesús cuando lo ejecutan, que ponen a la madre de Jesús, que no creía Jesús como sus hermanos, eso es otro gran misterio, y la ponen a los pies o cerca de o junto a, porque se puede traducir de varias maneras, en todo caso a una distancia muy cercana como para poder mantener una conversación, mientras que todos los demás hablan de un grupito de mujeres que miraban desde lejos. Lo que sí dicen es que después María o María con otras mujeres siguen a escondidas a los que se llevan el cuerpo de Jesús y saben dónde lo has puesto. Si no, ningún varón hubiera sabido nunca dónde estaba. Lo saben por las mujeres, si se quiere aceptar la teoría de muchas, o de María Magdalena, que fue siguiéndolos porque era el discípulo más amado de Jesús y lo siguió hasta el final y vio dónde lo ponían para poder ir después y hacer las cosas, como dice Lucas, las cosas que la tradición dice que tienen que hacer las mujeres con sus seres queridos. Luego ya Juan, ya sabemos la evolución. Primero la sábana en Marcos la tienen que comprar para moverlo deprisa corriendo, luego ya en Juan la sábana está comprada, hay 50 kilos de especias para ungirlo, etcétera, etcétera, etcétera. El texto de Marcos, leído en griego goné, poco más o menos viene a decir que cogieron el cuerpo de Jesús y lo tiraron, lo dejaron caer ahí en la gruta o en la cueva. El cuarto evangelio ya utiliza una palabra que es como con respeto. No echan una bolsa de basura, un saco de patatas, sino algo como poner una tela para un candelabro. Eso es lo que indica el texto en su idioma original del cuarto evangelio. Hemos pasado de una cueva que había por allí y se compra una tela deprisa corriendo y se le envuelve, se le lleva y se le tira allí, a una tela que ya está comprada, de gran valor, digna de un rey, con 50 kilos, más que se gastaron en el entierro del rey David. O sea, ahí sí que se nota que la comunidad del discípulo amado ha ido engrandeciendo el relato. Pero bueno, a lo que voy, hay muchísimos indicios y pruebas que indican que el culpable el autor es el discípulo amado. Bien sea directamente porque lo escribe, bien sea porque lo transmite a la comunidad, o bien porque la comunidad escribe el texto del cuarto evangelio basándose en los recuerdos del discípulo amado y algún material que o bien era del propio discípulo amado o bien que circulaba por ahí. No sé si me dejo algo más en el tintero. Ya he dicho, bueno, lo mismo pasa con el tema de los que van a recoger el asnito, un asnito, y manda a los discípulos. Esos dos discípulos son anónimos todo el tiempo, en Marcos y en Mateo. Sin embargo, llega Lucas y les pone nombre. Y dice Pedro y Juan. Esos fueron los que van a por el pollino en el que entraría en Jerusalén Jesús. Que según Mateo son dos. Un asno y una mula, por la profecía que decía eso. Da la impresión de que Jesús va a ir montado en los dos animales y llevando las riendas así. Pero bueno, la cuestión, Mateo todo lo duplica. Donde Jesús sana a un ciego, Mateo dice que dos. Mateo es un judío, el autor de Mateo o los autores de Mateo son judíos de pura cepa y tiene esa tendencia, y además es clásico en el judaísmo el ir realzando al héroe a medida que pasa el tiempo. En David
pasa de matar 700 filisteos a 7000 en la siguiente redacción. Salomón pasa de 60 mujeres a 700, de 200 caballerizas a 1500, y a medida que pasa el tiempo van ensalzando al héroe en cuestión. Sin embargo, en el Evangelio del discípulo amado se mantiene una línea. Por eso digo que históricamente se suele decir que como va a su boda y cuenta cosas que los otros no cuentan, como que es el menos histórico. Pero si se analiza de una forma pormenorizada, hay muchas cosas que son más históricas que las de los sinópticos. Un detallito, el de la piscinita esa del enviado, el de Siloé, donde manda a lavarse al enfermo y tal, que se encontró luego por la arqueología, la de 5 pórticos. Es decir, hay varias cosas, claro, contradice muchas cosas, como la de no predicar en Samaria, la de no ir a tierra de gentiles. Otro detallito, ¿qué necesidad tiene el cuarto evangelio de aclarar que la que ungió a Jesús en Betania fue María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro? Porque el texto evangélico, del cuarto evangelio, el discípulo amado dice: y que sepáis que la que hizo eso fue María, la hermana de Marta y Lázaro. ¿Qué necesidad hay de tal aclaración? Excepto que ya en el año 110 o 100 o por ahí, ya existiera el rumor de que la que hizo eso fue María Magdalena. Y entonces esta dijera que no, que estoy diciendo que no, que eso no fue así, que fue aquella, no yo. Y sin embargo, ese rumor siguió, y hasta muchísimo más tarde, siglos más tarde, se siguió pensando que era María Magdalena. Y de hecho hay obras de arte y hay hasta películas de cine, la gente todo eso le entra en la cabeza y se cree que eso es un hecho. Sin embargo, el texto aclara perfectamente ese detalle. Igual que el redactor que yo llamo el corrector, dice que Jesús está bautizando tal, y un capítulo 2 más adelante, ese corrector que yo llamo, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Porque sus discípulos, gran parte de ellos, habían sido antes discípulos de Juan el Bautista. Jesús siguió con lo mismo, que el tema del bautismo de Jesús también es un tema aparte, porque los evangelios cada uno tiene su versión, y sin embargo en un evangelio perdido, que se conservan unos textos, el evangelio de los hebreos, dice que Jesús en principio era reacio a bautizarse. Su madre y sus hermanos le dicen: van todos a bautizarse donde Juan, vayamos nosotros también y bauticémonos. Y Jesús dice: yo tengo que bautizarme, si bautiza para el perdón de los pecados. Y dice el texto: ¿qué pecado he cometido yo para tener que ir a bautizarme? A no ser que esto sea ignorancia mía. Eso dice el extracto que conservamos del Evangelio de los Hebreos. Es decir, que Jesús en principio no era muy partidario de ir a bautizarse. Después otros evangelios dicen que fue, que Juan no quería bautizarlo, pero que él dijo: sí, vamos a hacerlo porque así hay que cumplir todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Saben los cielos, hablan la voz. En un texto parece que lo oye todo el mundo esa voz, en otro texto es solo Juan el que parece que la oye, y el que ve esa paloma que baja sobre Jesús, etcétera. Aquí entraríamos en el por qué después Juan desde la cárcel manda a 2 de sus discípulos, porque aún entonces se conservaban los discípulos de Juan, no se habían ido todos con Jesús, y Juan manda a dos de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que estamos esperando o tenemos que esperar a otro? Pero vamos a ver, picha, pues no acabas de decir: este es el Cordero de Dios, yo he visto abrirse los cielos, he escuchado a vos decir: este es mi hijo, el amado, escucharle, y has visto una paloma que ha bajado, y has dicho que Dios te dijo que sobre el que vieras hacer eso, ese era. Como luego dudas. Hay tanto para poder hablar que sería un vídeo enormemente largo. Creo que a grandes trazos, cualquiera que... Yo ni siquiera recomendaría irse a leer
los evangelios gnósticos, porque ya digo que conservan algunas tradiciones, pero todo lo demás son artificios que fueron montando los grupos gnósticos y los grandes maestros gnósticos para explicar de una forma racional el por qué el Dios Jehová del Antiguo Testamento era tan distinto al Abba de Jesús. Y entonces crean todos esos artificios, y el demiurgo que se quiere que es el Dios de verdad sin saber que no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto que nos ocupa, el discípulo amado, una investigación criminal, tomando los protocolos de la policía moderna y de cómo interroga e investiga el asunto, esos agentes o esos detectives concluirían diciéndolo al juez: señoría, el autor del que dicen uno que era tal y que conocemos como discípulo malo es María Magdalena. Así de sencillo. Que no se acepta. Bah. En los libros de Mensaje de Dios se dice que cuando Jesús le dice a Pedro en ese añadido último: si quiero que quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Se dice en esos libros que la forma en que María queda hasta que Jesús vuelva es precisamente porque se descubriría que ese discípulo malo era María Magdalena, y que por tanto la tradición que se conservaba de lo que dijo o escribió María Magdalena perduraría en el tiempo hasta que fuese revelada su identidad. Tema este muy interesante y que tendría mucho que ver con este movimiento feminista que está eclosionando cada vez más, y que yo creo que va a desembocar en que las mujeres tengan una carga y una responsabilidad hasta incluso en la Iglesia Católica. Ya la tienen en algunas sectas del cristianismo, pero creo que hasta en la Iglesia Católica acabarán por terminar con eso de que las mujeres solo podrán ser monjas y como muchos madres de un convento de clausura, pero hasta ahí. Ni obispas, ni cardenales, ni papas, ni mucho menos. Y creo que todo eso es lo que va a cambiar incluso en la propia Iglesia Católica cuando cambien los paradigmas y se acepte que ¿por qué no? ¿Por qué no Jesús decidió que en su grupo, en su movimiento, en el grupo de mujeres hubiera una líder y que en el grupo de hombres hubiera otro? Pero Jesús, por lo visto, no es que fuera un feminista avant la lettre, no. Estaba sometido a su tiempo como cualquier otro. Pero sí que su trato era muy similar al de otros rabinos de su tiempo, en el que ya sí daban lecciones a las mujeres, en contra de otros rabinos que seguían con eso de que la mujer mejor que pregunte en casa, como dice el supuesto Pablo. Había algunos que sí enseñaban y tenían entre sus discípulos a las mujeres. Esos discípulos que además admiraban tanto al rabino, al maestro, que hasta espiaban a ver cómo se vestía y qué color cuando salía de su casa para ellos ir vestidos igual que el rabino. Jesús no era de esos, pero sí el trato con las mujeres se ve que no hay una separación tan fuerte. De hecho, el detalle ese de la mujer samaritana del pozo, sentarse en un pozo a hablar con una mujer a solas. De hecho, el texto evangélico dice: y cuando volvieron los discípulos, se maravillaron o se extrañaron o se asombraron de que estaba hablando a solas con una mujer y en un pozo. Para que nos entendamos, un pozo en aquel tiempo era la discoteca de hoy en día, es decir, donde se iba a ligar. Porque ¿quién iba a recoger agua del pozo? Las mujeres. Y si eran casalleras, aún más. Y ellas iban con el cántaro todos los días. Por tanto, allí es donde se ligaba. Lo vemos también en el pasaje de Génesis, cuando Jacob, el padre manda a buscar una esposa y para el criado
en un pozo y ve venir a la que después sería la mujer de Jacob. ¿Por qué se para en el pozo? Porque sabe que las chicas jóvenes, las doncellas, serán las que hacían esa labor. Y como iba en busca de una empresa, de una esposa para Jacob, por eso se para ahí. Era el equivalente hoy de irte a un pafeto o a una discoteca a ligar. Por eso los apóstoles o el grupo de varones de Jesús, cuando vuelven y lo ven hablando con una mujer a solas y en un pozo, dice el texto que se asombran. Ahí está nuevamente la mano de una mujer detrás del texto del cuarto evangelio. Y de que Jesús, su trato con las mujeres, ya no era tan distante como el de la tradición antigua. Ya era más aperturista, ya veía a las mujeres de otra manera. De hecho, los gnósticos decían que lo veía como un igual y que todos tenían que terminar siendo andróginos, o por lo menos no diferenciar entre macho y hembra. Dice, cuando hagáis lo arriba como lo abajo, lo interior como lo exterior y el macho como la hembra, solo entonces podéis entrar en el reino. Tema este del reino que llevaría a otro vídeo, porque la gente el tema del reino lo ha interpretado de 100.000 maneras y en mi opinión ninguna de ellas correcta. Ese reino celestial de la Jerusalén que baja del cielo o como algo a instalarse fue en el futuro por el Mesías o por el propio Dios, creo, en mi opinión, después de 14 años de estudio, que no era esa la idea de Jesús, pero eso nos llevaría a otro tema, el reino de los cielos o el Malkut Ismayá, que se dice en arameo, no significa bien traducido lo que nosotros creemos. Pero bueno, igual me animo un día y hago otro vídeo sobre eso. Pues si encuentro a alguien, después de esta charlotada que he hecho, pues bueno, le pondré los subtítulos por bajo y que ponga más información o enlaces o autores, por si alguno quiere investigar por su cuenta, que sería lo ideal, y creo que es más que suficiente. Creo que ya he cansado bastante. No voy a recomendar la lectura de los evangelios gnósticos, sí echarle una ojeada al evangelio de Tomás, de Felipe y de María, porque digamos que son de 30 a 40 años posteriores a la fuente principal que tenemos, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y creo que con eso es suficiente. Y si uno se lee estos libros de Raymond Brown, que son, ya digo, dos tochos, el librito de la comunidad del discípulo amado, claro que son dos tochos, pero dos tochos que llevan su tiempo. El que no le gusta leer, pues tendrá que confiar en los autores o en mí y creerse que lo que digo es así. O buscar la tesis de Ramón Cajusino, que también está por internet y es muy buena, y básicamente también viene a decir todo lo que yo he dicho. Ya digo que él defiende que los procesos de elaboración del cuarto evangelio, el protoevangelio, está escrito como diciendo que era María o una mujer por lo menos, y que después eso se cambió. Y en mi opinión creo que no, que es más fiable los libros Mensaje de Dios, de la Revelación, y de que desde el inicio se quiso ocultar la identidad del discípulo amado a fin de que no se desprestigiase el escrito por decir el origen de esto es la tradición o la palabra de una mujer. Es mi opinión, cada cual sacará sus propias conclusiones. Bueno, pues hasta aquí creo que ya es suficiente. Era bastantes detalles para el que tenga interés pueda investigar por él mismo. Importante, enemistad Pedro, María. El detalle de decir en el cuarto evangelio, todos estos que dicen que uno que había por allí, alguien que estaba, cortó. No, fue Pedro. Eso es clarísimo. Porque ¿qué necesidad hay en el año 100 o 110 o 120 de decir que estos autores anteriores que quieren omitir y decir que no saben quién fue el que hizo tal cosa y que empleó violencia en el arresto? A no ser que haya
una rencilla personal o una vendetta, como dicen los libros Mensajes de Dios, que hay varias, o el detallito de que no, la que ungió a Jesús fue María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. Y así hay muchos detalles. El de que el discípulo amado vio y creyó cuando entra a la tumba. ¿Por qué? Porque antes tiene que haber visto cómo pusieron el cuerpo y las telas. Eso elimina a todos los varones. El propio Raymond Brown, que en un principio, como católico que era, apostaba por la autoría de Juan, luego reconoce que no puede seguir sosteniéndolo, precisamente porque hay textos que excluyen a Juan como posible autor. Lo excluyen directamente. No puede ser el discípulo amado. Por tanto, el discípulo amado sabemos que no corresponde a los 12 por el pasaje de la preparación de la última cena, que todos los textos dicen, y llegada la noche, llegó Jesús con los 12. Por tanto, los dos que habían hecho la avanzadilla a preparar la mesa y el tinglao y tal para la cena, no son de los 12. Eso es clarísimo. Cuando la pesca milagrosa, dice, y estaba tal, y dijo Pedro, me voy a pescar. Y con él estaban Juan de Zebedeo, fulanito, 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 y 2 discípulos más. Y luego en la barca, dice que estaba el discípulo amado. No puede ser Juan de Zebedeo, porque lo acaba de citar. Es uno de los 2 que son anónimos. Insisto, cada vez que hay anónimo, posiblemente es una mujer. En fin, espero que con esto satisfaga la curiosidad de todos los que me habéis preguntado por los foros y en los cursos en diversos lugares, y en especial, pues bueno, el profesor Javier Salazar, que me dijo, es que son tantas cosas que tendrías que exponerlas. Claro, me dijo de forma ordenada. Yo como no valgo para nada, porque yo soy un iniciado de aprendiz de inútil, pues no valgo. Pero bueno, me hizo ilusión también que el profesor César Espinel, cuando le planteé la idea de enfocarlo así como una investigación criminal, me dijo, pues está curioso, parece como una novela policíaca. Y al final, como algunos me habéis dicho que ya no tenéis tiempo, si no lo hago ya para poder estudiar porque tenéis cosas que hacer, pues bueno, ya lo he hecho, y cualquier cosa pues podéis consultarme y preguntarme, y si tengo información que dar, la doy, y si queréis investigar por vuestra cuenta, ya tenéis los datos suficientes para ir buscando, que creo que es lo mejor, porque como me dijo el profesor Piñero, lo mejor es lo que yo hice, que él dice, eres catedrático autodidacta. Lo mejor es estudiar por uno mismo y alcanzar uno sus propias conclusiones y sin cogerse a ninguna idea fija. Si ves que estás equivocado, que tienes dudas sobre lo que te has planteado, se cambia de criterio y se busca otra. Hacia donde te dirijan las pruebas y las evidencias, es hacia donde tienes que ir, sin tener cristalizada ninguna idea. En fin, gracias por todo y aquí estamos.